Hola, hoy voy a hablar sobre la globalización y ahora estoy estudiando relaciones internacionales. Entonces el estudio de cómo los países y las culturas comparten ideas es muy importante. ¿Y qué es la globalización? ¿Qué es globalización? La globalización es un proceso de rápida integración económica, cultural e institucional entre países, y es una forma de unificación y está impulsada por el comercio entre países de productos específicos, avances tecnológicos y presiones de asimilación, así los estándares internacionales. Y la globalización hace que el mundo sea más accesible para todos. La globalización es el proceso hacia los países que se unen económicamente a través de la educación, la sociedad y la política. Y hay diferentes tipos de globalización. El primero es la globalización económica, donde los países comercian como muchos otros y tienen pocas restricciones comerciales internacionales. Y hoy me voy a centrar en estos dos próximos, que son la globalización social y cultural, porque funcionan juntos. Y la globalización social es una medida de cómo la información y las ideas pasan entre las personas en su propio país y entre diferentes países. Y eso incluye acceso al Internet y redes sociales. Y globalización cultural es la transmisión de ideas, significados y valores en todo el mundo para extender e intensificar las relaciones sociales. Y por último, la globalización política es la cantidad de cooperación política que existe entre países y cómo un país crece y expande. Y voy a explicar más sobre la globalización social y cultural. La cultura se define por religión, etnia, nacionalismo, idioma, otras formas de identidad y diferentes formas de comunicación. Y la globalización social es una mayor interacción entre varias poblaciones. Y otras culturas pueden aprender unas de otras a través de películas, libros, televisión, redes sociales y música. Y la globalización cultural y social ha sido muy influenciada por la tecnología. Los viajes han permitido que la globalización se convierta en una gran parte de nuestras vidas porque conocemos diferentes lugares y culturas e ideas. Y la etnicidad es muy importante. Y cómo ha ganado Latinoamérica tanta cultura. Antes de que los países europeos se establecieron en Latinoamérica, muchas comunidades indígenas, incluyendo los quechas y los mayas, vivían allí. Y esta época se llama la precolombiana. Y Latinoamérica fue colonizado por España, Portugal y otros países europeos en el siglo XV. Y la inmigración de España, Italia, Alemania, Francia y Europa del Este que transformó la región. Y África también influyó en parte de la cultura Latinoamérica y a través del comercio transatlántico de esclavos, donde se compartieron música, bailes y comida. Y con el tiempo muchas personas en esos grupos se casaron y juntaron y crearon sus propias culturas. Y la religión es muy importante para ver y entender, porque cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, crearon misiones para enseñar a los indios el idioma español y la forma de vida española. Y los misioneros intentaron convertir a los indígenas a la religión católica. Y a veces los indígenas fueron obligados a convertirse al catolicismo y a veces mezclaban sus creencias tradicionales con creencias católicos.
Y ahora la religión principal en Latinoamérica es católica romana. Y podemos ver aquí en esta foto, en esta presentación, que Europa globalizó una gran cantidad de Latinoamérica con sus lenguas. La mayoría de Latinoamérica habla español, como podemos ver en el verde. Y la naranja representa áreas que hablan portugués. Y los españoles y los portugueses compartieron sus idiomas a los pueblos indígenas que conquistaron. Y por último, podemos ver algunas áreas en el azul que hablan francés, italiano y alemán. Entonces hay muchos países europeos que vinieron a Latinoamérica para extender sus creencias y sus cultura y su cultura. Y el próximo es la comunicación. Y hay muchos avances en tecnología en Latinoamérica y hay mucho más acceso a servicios de telecomunicaciones e información. Y podemos ver en esta imagen, el Telemundo es un lugar donde pueden aprender más sobre las noticias y las cosas que están pasando en Latinoamérica ahora. Y también hay muchas aplicaciones de redes sociales que se han utilizado y creado como WhatsApp para comunicarse con otros en diferentes países sin pagar más. Y eso es muy importante porque hay muchos inmigrantes en diferentes países. Yo conozco muchas familias que son separados en diferentes países con su situación y tienen WhatsApp para comunicar y es muy bueno. Ok, y el arte y entretenimiento. El arte visual Latinoamérica fue significativamente influenciado por las ideas europeas. Como en esta pintura en la derecha, y esta pintura es de la Escuela Cusco de arte en Perú. Y hay muchos aspectos religiosos en esta foto, en esta pintura. Podemos ver ángeles y cosas muy, muy grandes. Y los instructores de arte en esta escuela enseñaron a artistas quechas a pintar imágenes religiosas basadas en estilos clásicos y renacentistas. Entonces el arte fue muy tenían muchos diferentes aspectos de Europa. Y también los bailes son muy populares y aquí tengo un otro ejemplo de globalización cultural. Por ejemplo, la samba es un baile de Brasil y la música en realidad nació en los barrios de esclavos, infundida con el ritmo, y la música fue infundida con el ritmo de África. Y también el fútbol, que es el deporte más popular en Latinoamérica. Y es interesante porque el juego fue introducido por los propietarios de fábricas europeas que formaron ligas donde jugaron entre ellos. Y podemos ver mucha globalización en los Estados Unidos de los países en Latinoamérica. Hay mucha cultura y tradiciones que podemos ver aquí en los estados. Y hay muchos latinoamericanos que han emigrado a diferentes partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Y California, Texas y Florida tienen poblaciones muy grandes. Y en estas ciudades tienen una comunidad hispana y latinoamericana muy vibrante. Y yo vivo en California y serví mi misión en Orlando, Florida. Entonces yo pude ver esta cultura increíble. En los Estados Unidos hay muchos tipos de películas como Coco y Nacho Libre y música y comida de Latinoamérica que es
muy popular para nosotros. Y es muy divertido porque este último Super Bowl pudimos ver la globalización en su mejor momento con Shakira y Jennifer Lopez cuando performaron, y fue un espectáculo increíble que expresó la cultura puertorriqueña y colombiana. Y finalmente voy a hablar sobre lo bueno y lo malo de globalización, porque hay muchas buenas cosas que vienen de globalización, pero también hay cosas malas. Es bueno que la globalización ayuda a construir las estructuras económicas y sociales de los países y las economías económicas que están teniendo dificultades a través del libre comercio. Y también crea un mundo más unido. Cuando todos los países tienen diferentes culturas, es más fácil para entender el otro cultura. Y podemos aprender y compartir estas culturas nuevas y interesantes. Y es bueno porque la oportunidad y el deseo para ayudar a los países que tienen problemas graves como el desempleo, las enfermedades y los desastres naturales crece. Y las cosas malas incluyen que la globalización crea un sistema político donde los más grandes y ricos tienen más influencia. Y las enfermedades pueden viajar más rápido, como podemos ver ahora con el coronavirus. Y finalmente, la cultura y las prácticas tradicionales pueden ser perdidos si estamos tratando a hacer tener el mismo cultura en cada país en el mundo. No vamos a tener cosas diferentes. Pero es increíble para ver lo bueno que puede venir de globalización y cómo podemos compartir nuestros pensamientos e ideas con otros países y otras personas. Y espero que han aprendido algo y que lo entendí. Okay. Y gracias, chao.